Bienvenidos a Polcheck, el repaso semanal de las noticias políticas, cada viernes aquí en el canal. Hoy se cumple un mes de la catástrofe de Valencia. Un mes después de la Dana, los voluntarios siguen llegando. Los vecinos siguen tratando de recuperar sus vidas anteriores y las ayudas, insisto, un mes después, siguen sin llegar y son insuficientes. ¿Quieres que te crea? Mañana mándalos al ejército entero a los garajes, a los colegios. Mañana no tenéis credibilidad. Ninguno. No traéis soluciones. Los vecinos han pasado la cólera viendo cómo la recuperación avanza de manera muy lenta y de manera totalmente entendible. Piden que el Estado les ayude a recuperar sus vidas cuanto antes y sobre todo que no se les olvide. Porque ya no copan todas las portadas de los periódicos, pero ellos siguen allí. Y es que las noticias de esta semana apuntan a la misma temática y casi al mismo punto. Miran al PSOE y concretamente a Pedro Sánchez. No están siendo semanas fáciles para el presidente ni para el gobierno. Supuestos casos de corrupción van floreciendo y aumentando su gravedad. La semana pasada, como vimos aquí, fue el caso de Aldama y sus revelaciones ante el juez sobre pagos y favores relacionados con el PSOE. Esta semana, por cierto, en la COPE, ha vuelto a afirmar Aldama que tiene pruebas de todo. Pero fíjense cómo es la política, que este tema queda ya un poco desfasado. Esta semana todo ha girado en torno a la supuesta revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pero antes de ello, quiero haceros un poco de contexto. ¿Qué es la Fiscalía General del Estado? La Fiscalía es una institución clave en el sistema de justicia. Hay que entenderla como defensora de la legalidad, que trabaja para los ciudadanos y asegura que las leyes se cumplen y de que se protejan los derechos de todos los ciudadanos. Suele intervenir en casos de interés general para la sociedad. Véase, por ejemplo, el caso de corrupción de la trama Gürtel que afectó al Partido Popular, o, por ejemplo, el referéndum ilegal del procés del 1 de octubre, o también muy conocido el caso de la Manada. Y es que hay que tener en cuenta un dato muy importante. Al fiscal general del Estado lo elige el presidente del gobierno o el gobierno en su defecto. Lo cual no sé yo si eso genera muchísima independencia para la institución. Y es que el gobierno ya tuvo problemas con la fiscalía cuando en 2020 nombró a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Lo cual no parecía, como he mencionado, hacer de la fiscalía un órgano de justicia muy independiente. Más adelante, Delgado dimitió por motivos de salud y en 2023, hace un año, la nombraron como fiscal de la Sala de la Memoria Democrática. ¿Y qué pasa? Pues que el Tribunal Supremo apreció en este nombramiento una desviación de poder y anuló su nombramiento en mayo de este año. La desviación de poder sucede cuando una autoridad pública usa sus facultades para objetivos distintos a aquellos para los que se le fueron encomendados. El Tribunal Supremo argumentó que a Dolores Delgado se le promovió a esa sala del fiscal que os he comentado en una aparente devolución de favores, porque quien aupó a la exministra a su vez fue promovido anteriormente por ella misma. ¿Y quién fue esta persona? Álvaro García Ortiz. Ahora, García Ortiz está siendo investigado por otra causa. Esto le convierte en el primer fiscal general en activo en ser investigado formalmente por la justicia. Alguien que debe velar por el cumplimiento de la justicia, recordemos. ¿Y por qué se le investiga? Por revelación de secretos. ¿Y qué secretos? Pues mejor verlo todo de manera cronológica. Todo nace de Ayuso y de su novio. A principios de este año, al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, se le empieza a investigar por un fraude fiscal, que no había pagado los impuestos que debía, vaya. El novio más adelante reconoció sus delitos ante el fiscal vía correo electrónico y propuso un pacto con la Fiscalía de Madrid. El 12 de marzo, la confesión y el pacto salta a los medios. Es aquí cuando Ayuso y su entorno empezaron a mentir. Dijeron que su novio no había confesado los delitos ni que había propuesto un pacto. Al día siguiente, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, le pide a la Fiscalía de Madrid que le pase todos los correos. Y estoy mencionando mucho lo de los correos porque realmente es importante. Horas después, el contenido donde González Amador reconoció el fraude empieza a aparecer en los medios de comunicación, pero ninguno enseña dicho correo. Y es entonces cuando llegamos al día clave, al día siguiente, al 14 de marzo.
A las 8 de la mañana, la mano derecha de Pedro Sánchez le escribió a Juan Lobato, secretario general del Partido Socialista de Madrid, que tenían el correo y que lo debía mostrar en la Asamblea de Madrid para acusar a Ayuso de mentirosa. Correo al que solo deberían tener acceso la Fiscalía y el abogado de González Amador, el novio de Ayuso. A las 9, el diario El Plural publica el correo íntegramente. Esa misma mañana, Juan Lobato lo enseña en la Asamblea de Madrid. Eso generó un revuelo político tremendo. Pero debemos de dar un salto en el tiempo. Nos trasladamos hasta el 16 de octubre. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió un procedimiento contra el fiscal general, contra Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos, porque intuía que quien reveló el correo fue el fiscal general del Estado. 14 días después, el 30 de octubre, el juez del Tribunal Supremo ordena que se registre el despacho del fiscal y le incauta sus dispositivos electrónicos. Después de que se empezara a investigar todo, Lobato, recordemos el secretario general del Partido Socialista de Madrid, acude a una notaría para, supuestamente, acreditar que el correo que mostró en la Asamblea el 14 de marzo provenía de la mano derecha de Pedro Sánchez. Y recalcar que ella, que esa persona, la mano derecha, le dijo que obtuvo el correo a través de los medios y no de la Fiscalía. Y esto nos lleva a esta semana y a la noticia más importante de la semana. El diario ABC publica el lunes que supuestamente Moncloa filtró la denuncia sobre el novio de Ayuso a Lobato. Horas después de que se publicara esa noticia, el Supremo le ha citado a Lobato para hoy viernes como testigo en la causa por revelación de secretos del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Durante la semana, Lobato ha dado una rueda de prensa y ha emitido varios comunicados. Primero dijo que se sentía víctima de un linchamiento e insinuó que Moncloa le mintió al enseñarle el correo y decirle que venía de los medios. Un día después, Lobato decide dimitir y lanza un dardo a su partido, que dice: «Sin duda, mi forma de hacer política no es igual ni quizá en ocasiones compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene». Lobato, por poner en contexto, ha sido en varias ocasiones una persona díscola y algo crítica con Pedro Sánchez. Así, Lobato, quien decidió asegurarse de que todo era legal y correcto de acuerdo con la ley, es purgado de su partido. Hoy viernes, Lobato ha declarado ante el juez y ha enseñado los WhatsApps donde efectivamente él quería enseñar el correo de acuerdo con la ley. La conversación implica directamente a Moncloa, pues la mano derecha de Pedro Sánchez ya se lo dice antes de que lo publiquen los medios. Ahora, este asunto donde solo en un principio se involucraba al fiscal general del Estado y se le investigaba por revelación de secretos, pasa directamente a confirmar que Moncloa también formó parte y forma del mismo supuesto delito. Y encima de un entorno de trabajo muy cercano a Pedro Sánchez. Y es que no ha sido tampoco la única noticia relacionada con supuestos delitos y el gobierno. También le ha caído a Begoña Gómez y al hermano de Pedro Sánchez. Respecto a su esposa, Begoña Gómez, recordemos está imputada y se le investiga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En lo que respecta a estos dos últimos, apropiación indebida e intrusismo, Begoña Gómez aportó esta semana una serie de correos electrónicos al juez para demostrar que ella era inocente. El problema es que esos mensajes también prueba de que utilizó a una asesora de Moncloa para sus gestiones de carácter privado. Esto constituye un indicio de un presunto delito de malversación de fondos públicos. Es decir, entiendo que sin querer, Begoña Gómez ha entregado al juez indicios de que Moncloa ha utilizado a una asesora que se paga con los impuestos de todos para que le ayude con sus negocios privados. Moncloa se ha defendido argumentando que esta figura de asistente personal de la esposa del presidente ya figuraba en todos los expresidentes del gobierno, lo cual es una media verdad o un bulo, o por lo menos no tiene nada que ver con el tema. Porque si bien es cierto que existía su figura de ayudante para temas relacionados por la propia institución por ser esposa del presidente, entre sus funciones no estaba la de asesorar en negocios privados, y eso es precisamente lo que va a investigar ahora el juez. Y para terminar con los casos, un juzgado de Badajoz ha citado a declarar al hermano de Pedro Sánchez, quien está imputado por delitos de corrupción. Se investiga de qué manera David Sánchez, el hermano del presidente, accedió a un puesto público de la Diputación de Badajoz y en cómo lo desempeña. De forma paralela, también se le está investigando por evadir impuestos. Es decir,
Esta semana, a Moncloa y a su entorno se le ha relacionado con delitos relacionados con la revelación de secretos, lo del fiscal, malversación de fondos públicos, lo de Begoña, y delitos de corrupción y evasión fiscal, al hermano de Pedro Sánchez. Todo ello sumado al caso Aldama de la semana pasada. En internacional, Israel y el Líbano han firmado un alto el fuego de 60 días, no sin antes Israel bombardear el centro de Beirut, la capital del Líbano. Y la noticia no política de la semana es que un estudio realizado en España a 1000 jóvenes dice que el 20% de los adolescentes de entre 12 y 18 años pasan más de 2 horas conectados a TikTok y que esto les supone menor autoestima, una mayor sensación de estrés y una menor capacidad para fijar un límite en el visionado. Y mientras todo lo relatado centra los focos y las portadas de los periódicos, los alquileres están por las nubes, el coste de la vida es más caro, los jóvenes no podemos independizarnos ni formar una familia, en Valencia siguen recuperándose de la catástrofe y esto ha sido Polcheck del viernes 28 de noviembre.